Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre las medidas de centralización, específicamente para datos ordenados, ya que hay otros tipos de datos llamados datos dispersos. En este video veremos la media, mediana y moda. Empezaremos explicando con ejemplos muy sencillos para ver el contraste, con ya casos complejos utilizando una tabla de distribución de frecuencias. Sin más preámbulos, comencemos. Empecemos viendo la definición de las medidas de centralización. Las medidas de tendencia central o medidas de centralización son medidas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Las tres medidas de centralización son el promedio o la media, que se representan con el símbolo X barra, la moda, que se representa con el símbolo X piquito, si lo quieren ver así, y la mediana, que se representa con el símbolo X virgulilla, el mismo símbolo que usamos para la ñ. Veamos un caso sencillo en el cual vamos a calcular el promedio o la media. El promedio o la media de un conjunto de números se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos. Como por ejemplo, supongamos que un estudiante obtuvo las siguientes calificaciones en sus diferentes asignaturas. En español tuvo 8, en matemáticas tuvo 7, en física tuvo 9, en química 8 y en biología 10. Para calcular el promedio, primero tenemos que sumar las calificaciones que obtuvo. En este caso, la suma de los datos es 8 más 7 más 9 más 8 más 10, lo que nos da un total de 42. Tenemos en total 5 asignaturas diferentes, entonces el número de datos es 5. El promedio o la media se calcula como X barra igual a 42 entre 5, donde X barra es igual a 8.4. Lo anterior significa que la calificación promedio es de 8.4 puntos. Ahora veamos cómo calcular la moda en el mismo ejemplo. La moda es el valor con mayor frecuencia. Supongamos que tenemos los mismos resultados de calificaciones y queremos calcular la moda. Podemos crear una tabla en la que relacionemos la calificación X y su frecuencia. En este caso tenemos 4 diferentes calificaciones. El 7 apareció una vez únicamente en matemáticas. El 8 apareció 2 veces en español y en química. El 9 apareció una vez en física y el 10 apareció una vez en biología. Lo anterior significa que el valor que tiene la mayor frecuencia es 8. Entonces, la calificación con mayor frecuencia, la moda, es 8 y su frecuencia es 2. Por último, calculemos la mediana del mismo ejemplo. La mediana es el número que ocupa la posición central de una serie de datos que están ordenados. Tomemos de nueva cuenta el ejemplo anterior. Si observamos, lo primero que tenemos que hacer es ordenar las calificaciones que nos están dando, ya que en la tabla no están en orden de menor a mayor. Entonces, para calcular la mediana, primero debemos ordenar los datos de menor a mayor. En este caso, tenemos 5 datos, tenemos 5 posiciones, y en la primera posición aparece la calificación 7. En la segunda posición aparece el 8. También en la tercera posición aparece el 8. En la cuarta posición tenemos al 9. Y en la quinta posición tenemos al 10. Como tenemos 5 datos, solamente tenemos un dato en medio. La posición central es 3 y en ese valor o en ese lugar está el 8. El 8 es la mediana de estos resultados. Antes de continuar tenemos que hacer una pequeña pausa. En el caso anterior teníamos 5 calificaciones, que es un número impar de datos, por lo que solo había un dato central. Pero, ¿qué pasaría con la mediana si hubiese tenido 6 asignaturas? Supongamos que un estudiante obtuvo las siguientes calificaciones en sus diferentes asignaturas. En español ahora tiene 9, en matemáticas 8, en física 7, en química 7, en biología 9 y en inglés 9. Para calcular la mediana, primero tenemos que ordenar de menor a mayor las calificaciones que obtuvo. Ahora tenemos 6 asignaturas, por lo tanto tenemos 6 posiciones. El dato 7 ocupa las posiciones 1 y 2. El 8 está en la tercera posición y el 9 ocupa la posición de la 4 a la 6.
podemos observar que tenemos dos posiciones centrales que son la 3 y la 4, en donde están las calificaciones de 8 y 9 respectivamente. Si hay dos datos centrales, la mediana se calcula promediando estos valores, que en este caso, la mediana es 8 más 9 entre 2, que en este caso sería 8.5. Por lo tanto, la mediana es 8.5, que ocupa las posiciones 3 y 4. Antes de ver ejemplos con una mayor cantidad de datos, vamos a ver la diferencia entre redondear y truncar. Generalmente, cuando hacemos divisiones, los resultados no son exactos. Para no escribir todos los decimales, se opta por redondear o truncar los decimales. Por ejemplo, si hacemos la división 259 entre 40, se obtiene como resultado 6.475. Veamos la diferencia entre redondear y truncar el resultado anterior a dos decimales. Para redondear resultados a una cantidad de decimales, tenemos que fijarnos si el número inmediato a la cantidad de decimales que queremos es mayor o igual que 5. Si lo cumple, se aumenta una unidad al dígito pertinente y en caso contrario se queda así. En este caso, 6.475 se redondea a dos decimales como 6.48. Esto porque el tercer decimal, 5, cumple la condición, por lo tanto aumento una unidad a 7, llegando a 6.48. Por otro lado, para truncar resultados a una cantidad de decimales, simplemente tenemos que dejar los decimales que queremos sin fijarnos en los otros. En este caso, 6.475 se trunca a dos decimales como 6.47. Es importante notar que en los resultados que trabajaremos de aquí en adelante, estaremos truncando las divisiones a dos decimales. Ahora veamos un ejemplo donde tendremos una mayor cantidad de datos. Supongamos que un determinado grupo obtuvo las siguientes calificaciones y nos presentan aquí un histograma. Debido a su construcción, pues lo primero que tenemos que hacer es llenar una tabla de distribución de frecuencias con las columnas X y F. Como ya hemos visto, en el eje horizontal se redactan los números que representan la variable X y arriba de cada barra aparece la etiqueta que representa la frecuencia de cada dato. Entonces, la tabla anterior quedaría llenada de la siguiente forma. Podemos observar que la frecuencia de 5 es 2, la frecuencia de 6 es 5, la frecuencia de 7 es 6, la frecuencia de 8 es 4, la frecuencia de 9 es 3 y la frecuencia de 10 es 2, teniendo en total 22 datos. Ahora calculemos la media de los datos. Recordemos que el promedio o la media de un conjunto de números se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos. Si la tabla de distribución de frecuencias anterior fue la siguiente, la suma de todos los datos se calcularía así. Tendríamos que sumar el 5 dos veces, el 6 5 veces, el 7 6 veces, el 8 4 veces, el 9 3 veces y el 10 2 veces, pues todo lo anterior ya que eran sus frecuencias respectivas. La suma anterior nos daría en total 161. La suma anterior la hicimos fácilmente ya que no teníamos una gran cantidad de datos. Pero para facilitar el cálculo anterior podemos agregar una columna a la cual denotaremos X por F, en la que escribiremos el resultado de multiplicar el valor de la variable X por su respectiva frecuencia F. Lo anterior se ve reflejada en esta nueva tabla. Si multiplicamos 5 por 2, 10. 6 por 5, 30. 7 por 6, 42. 8 por 4, 32. 9 por 3, 27. Y 10 por 2, 20. Al final, la suma de esa columna se representa como sigma X por F y también nos da 161. Ya que tenemos la suma, nos hace falta ver la cantidad de datos que tenemos. Pero ojo, tenemos 6 calificaciones diferentes
pero ese no es el número de datos. La cantidad de datos se ve representado por el símbolo sigma f o suma de frecuencias. En este caso, la cantidad de datos sigma f es igual a 22. Ya con lo anterior, la media se calcula aplicando la siguiente fórmula. X barra es igual a sigma de x por f entre sigma f, o lo que es lo mismo, la suma de todos los datos entre la cantidad de datos, y en ese caso sería dividir 161 entre 22, lo cual nos daría que la media es igual a 7.31818181. Pero como había mencionado, vamos a truncar a dos decimales, por lo que el promedio o la media es de 7.31 puntos. Ahora calculemos la moda de los datos. Recordemos que la moda es el dato con mayor frecuencia. Lo único que tenemos que revisar es qué valor tiene la mayor frecuencia en la tabla. La tabla que tenemos hasta ahora es la siguiente, en donde podemos observar que la mayor frecuencia la tiene el dato o la calificación 7. Por lo tanto, la moda es 7 de calificación con una frecuencia de 6 estudiantes. Ya para finalizar, calculemos la mediana. Recordemos que la mediana es el número que ocupa la posición central de una serie de datos ordenados. Si la tabla de distribución de frecuencias anterior fue la siguiente, entonces vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Tenemos en total 22 posiciones, ya que tenemos 22 datos. Observemos que como el 5 aparece dos veces, ocupa la posición del 1 al 2. Luego va el 6 5 veces, que ocupa la posición del 3 al 7. El 7 aparece 6 veces, por lo tanto ocupa las posiciones del 8 hasta el 13. El 8 aparece 4 veces, que ocupa las posiciones de la 14 hasta la 17. El 9 aparece 3 veces, que ocupa las posiciones del 18 hasta el 20. Y el 10 aparece 2 veces, que ocupa las posiciones 21 y 22. Tenemos una cantidad par de datos. Las posiciones centrales están en las posiciones 11 y 12, en donde se encuentran las calificaciones 7 y 7 respectivamente. Entonces, al ser dos datos, la mediana se calcula promediando estos dos, y 7 más 7 entre 2 nos da 7. Ordenar los datos anteriores de menor a mayor no fue muy complicado, ya que solamente eran 22 datos. Pero supongamos que tenemos 100, 200 o hasta 1000 datos. Hacer este ordenamiento nos llevaría mucho tiempo. Para encontrar de manera más rápida las posiciones que ocupan todos los datos, primero vamos a calcular la frecuencia acumulada FA. Recordemos cómo ir calculando esta frecuencia acumulada, que es ir sumando las frecuencias poco a poco, como vimos anteriormente. Observemos que el valor de la frecuencia acumulada coincide con la última posición que alcanza el valor. Por ejemplo, la calificación 5, su frecuencia acumulada es 2 y termina en la posición 2. La calificación 6, su frecuencia acumulada es 7 y alcanza hasta la séptima posición. La calificación 7, su frecuencia acumulada es 13 y llega hasta la 13ª posición. La calificación 8, su frecuencia es 17 y llega hasta la posición 17. La frecuencia acumulada de 9 es 20 y llega hasta la posición 20. Y por último, la calificación 10, su frecuencia acumulada es 22 y llega hasta justamente la posición 22. Con la columna FA podemos crear una columna llamada posiciones para ubicar las posiciones que ocupa cada dato. Esta es la columna posiciones. Vamos a explicar cómo llenarla. Observemos que el primer dato siempre empieza en la posición 1 por lógica, y los demás empiezan de la posición inmediata a donde terminó el dato anterior. Por ejemplo, la calificación 5 tiene que ir de la posición 1 hasta la posición 2, como ya habíamos visto anteriormente. Luego, el 6 continúa en la posición 3 hasta la posición 7, que es la frecuencia acumulada. El 7 empieza inmediatamente en 8 y llega hasta 13, que es lo mismo que su frecuencia acumulada.
8 empieza desde el 14 hasta el 17, también su frecuencia acumulada. El 9 continúa en 18 y llega hasta el 20, que es también su frecuencia acumulada. Y finalmente el 10 empieza desde el 21 y llega hasta la última posición, 22. Ya con esta columna posiciones podemos por fin calcular la mediana. Ya habíamos visto que si la cantidad de datos es par hay dos posiciones centrales. La primera posición central se calcula dividiendo la suma de frecuencias entre 2 y la segunda posición central es la inmediata a la posición anterior. Recordemos que estas dos posiciones centrales tienen que estar pegaditas. En ese caso, la primera posición central sería dividir la suma de frecuencias entre 2 y como esa suma de frecuencias es 22, 22 entre 2 es 11. La segunda posición central es la inmediata, que es 12, y ya en la columna posiciones podemos observar que el 7 ocupa ambas posiciones, ya que ocupa las posiciones de la 8 a la 13 como ya habíamos visto. Por lo tanto, la mediana sería el promedio de 7 y 7, el cual sigue siendo 7. Veamos un último ejemplo, pero en este vamos a hacer los cálculos ya de manera un poco más rápida. Supongamos que un determinado grupo obtuvo las siguientes calificaciones, el cual se muestra en ese polígono de frecuencias. Como ya habíamos visto, lo primero que hay que hacer es llenar una tabla de distribución de frecuencias con las columnas X y F. En ese caso, tenemos que ver que el 4 y el 11 no se agregan a la tabla, ya que únicamente se usan para cerrarla por la definición de polígono de frecuencias. Entonces, la tabla queda como la siguiente. 5 subfrecuencias 2, 6 subfrecuencias 3, 7 subfrecuencias 12, 8 subfrecuencias 13, 9 subfrecuencias 11 y 10 subfrecuencias 4, dando en total una suma de frecuencias de 45. Para hacer más rápido los cálculos de las medidas de tendencia central, primero llenemos una tabla de distribución de frecuencias como la que estoy mostrando ahorita. Tenemos que llenar una columna de frecuencia acumulada, con ella la columna posiciones y por último calculemos la columna X por F. Completemos rápidamente la columna FA. Empezamos con la frecuencia acumulada 2. Entonces, la frecuencia acumulada de 6 es 3 más 2, 5. La frecuencia acumulada de 7 es 12 más 5, 17. La frecuencia acumulada de 8 es 13 más 17, 30. La frecuencia acumulada de 9 es 11 más 30, 41. Y la frecuencia acumulada de 10 es 4 más 41, 45. Con la columna FA rápidamente llenemos la columna posiciones. Tenemos que ver que la primera posición tiene que ser 1 y como la frecuencia acumulada de 5 es 2, va a llegar hasta la posición 2. Luego el 6 empezaría inmediatamente en 3 y llegaría a 5, que es la frecuencia acumulada. El 7 continúa en 6 y llega hasta la frecuencia acumulada 17. El 8 empieza desde el 18 y llega hasta la frecuencia acumulada 30. El 9 tiene que empezar en 31 y llega hasta la posición 41, que es su frecuencia acumulada. Y finalmente el 10 empieza desde el 42 y llega hasta la frecuencia acumulada de 45. Finalmente llenemos la columna X por F haciendo las siguientes multiplicaciones. 5 por 2, 10. 6 por 3, 18. 7 por 12, 84. 8 por 13, 104. 9 por 11, 99. 10 por 4, 40. Y esta suma de todos estos datos nos da 355. Ya con la tabla de distribución de frecuencias calculemos la media. Aquí tengo la tabla anterior. La media se calcula aplicando la siguiente fórmula. X barra o media es igual a la sumatoria de la columna XF entre la suma de frecuencias. En este caso sería dividir 355 entre 45, en cuyo caso es 7.88 periódico. Como ya habíamos visto, vamos a truncar las dos decimales y el promedio de la media es de 7.88 puntos. Calculemos rápidamente la moda. Como ya habíamos visto, únicamente en la tabla simplemente tenemos que ver cuál es el valor que tiene la mayor frecuencia. En este caso, la moda es 8 de calificación con una frecuencia de 13 estudiantes. Finalmente calculemos la mediana.
Ahora tenemos una cantidad impar de datos, por lo tanto solamente hay un dato central. Recuerden que esta cantidad se ve reflejado en la suma de frecuencias. Dicho dato se encuentra en la posición sumatoria de frecuencias más 1 entre 2. En ese caso sería 45 más 1 entre 2 igual a 23. Es muy importante hacer una observación. Ninguna posición, ya sea que tengamos una cantidad par o impar de datos, nos puede quedar con decimal. Hay que tener mucho cuidado. En la columna posiciones podemos observar que el 8 ocupa dicha posición, ya que ocupa las posiciones de la 18 a la 30, por lo tanto, la mediana es 8. Y ya para concluir, las medidas de tendencia central o medidas de centralización son medidas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores, pero no son las únicas. Además de las medidas de centralización, existen otras medidas que nos ayudan a analizar una serie de datos, pero eso se verá en otro video. Con esto cerramos el día de hoy, espero les haya servido, nos vemos en la siguiente.